Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Este es el primer video de un canal que será meramente dedicado al terror, tanto historias, relatos y cuentos. Si tienen alguna historia que quieran que narre, déjenla en los comentarios. Si les gusta el contenido, dejen like y suscríbanse. El audio de este video está un poco fallido, se escuchan errores de audio porque el programa de edición enloqueció en plena edición y no podía volver a grabar todo porque ya estaba hecho. Así que perdonen eso. Y bueno, espero que disfruten este video, compártanlo con sus amigos y déjenme en la caja de comentarios qué les ha parecido la historia. Así me ayudarán a mejorar para mis próximos videos. Sin nada más que decir, les presento 1987. Crecí en un vecindario que se había asentado en las olas de colinas onduladas, adornadas con densos bosques. Si te abrías paso a través de una determinada arboleda, llegabas a nuestro lugar secreto, un claro que terminaba en el borde de un escarpado acantilado que vigilaba una exuberante extensión de campo inmaculado, que se extendía desde nuestro modesto pueblo hasta el lejano horizonte. Era el último lugar que tocaba el sol antes de ponerse cada noche, y era el que más tiempo permanecía en la oscuridad esperando a que volviera la luz del sol. En el verano de 1987 fue allí donde mi mejor amigo y yo hicimos algo indecible y de una forma u otra nos hicieron pagar por ello. Yo inventé un juego llamado Por la Borda, al que jugábamos a menudo. Era así, cara a cara con su propia mortalidad. Respiraba profundamente y gritaba ¡Por la borda!, antes de fingir dramáticamente que saltaba y se caía. A los no iniciados les parecerá que se han caído, pero en realidad hay un pequeño pero robusto saliente unos metros por debajo del borde en el que han aterrizado. Entonces, otra persona, el héroe, o quizás más personas, dependiendo del tamaño de la víctima, la levantaban para ponerla a salvo. Bill, cuya valentía rozaba la estupidez, había perfeccionado un movimiento impresionante en el que se ponía de espaldas al acantilado. Se enfrentaba a mí, sacando un revólver imaginario de su bolsillo derecho, y yo sacaba el mío al mismo tiempo. Tras un breve pero frenético tiroteo, se agarraba el pecho, exhalaba su último suspiro y se inclinaba sin esfuerzo hacia atrás y cae. Bill mostró este movimiento el día que trajimos a Cory McBride a nuestro claro y le enseñamos nuestro juego. La familia de Cory se había mudado aquí el otoño pasado, justo a tiempo para que empezara la escuela secundaria. Inmediatamente nos tomó cariño a Bill y a mí, siguiéndonos en el recreo como un cachorro perdido. En realidad, quería ser más amigo de Bill que mío, y no lo culpaba. Creo que Bill era el tipo de persona que él quería ser. Estaba asombrado por la actuación de Bill, por la forma en que subía sin dudar al árbol más alto o se colocaba en la parte superior de las escaleras frente a la escuela. Hacía una apuesta con cualquier persona de que podría saltar hasta el fondo. Estos intentos rara vez acababan bien para él. El propio Bill, con sus codos y rodillas permanentemente llenos de costras y magulladuras, era la prueba viviente. Pero eso nunca era lo importante. Hacía o decía cualquier cosa si había la más mínima posibilidad de que te rieras de ello. Cory se quedó boquiabierto cuando Bill desapareció por el borde. Bill se agazapó en la cornisa, en silencio durante mucho tiempo, para molestar así a Cory, quien jamás había visto algo así. Capté un destello de terror en los ojos de Cory y creo que por un momento creyó que realmente Bill estaba muerto y que él era el siguiente. Aunque no podía verlo, sabía que Bill estaba sonriendo como un idiota, con las manos tapándose la boca para ocultar su risa silenciosa. Sabía que se deleitaba en la emoción de su truco, de saber sin siquiera tener que mirar que Cory había caído en la trampa. Cory dio unos pasos cautelosos hacia el borde, mirando por encima de él en búsqueda de Bill. Cuando se acercó lo suficiente, los dedos de Bill atravesaron la superficie agarrando el tobillo de Cory. Asustado, Cory soltó un gritito y saltó hacia atrás. Cuando dejé de reírme, fui a buscar a Bill. Me di cuenta de una cosa inquietante al subirlo. Podría soltarlo y se caería. Peor aún, había una pequeña voz dentro de mí que quería hacerlo. Nunca quise hacerle daño, solo había una parte de mi cerebro que quería ver qué pasaría. Ver si realmente lo haría y me imaginé que lo hacía. En el ojo de mi mente lo solté y se dejó caer. Observé hasta que se desvaneció. Me quedé en la cornisa profundamente horrorizado por lo que había hecho. No había forma de deshacerlo. Fue entonces cuando comprendí por primera vez que algunas decisiones tienen consecuencias tangibles y que yo podría causarlas. Después de subirlo con seguridad, di un paso atrás, sintiéndome tan culpable por lo que había imaginado hacer, tanto que no quise mirar encima del acantilado hacia el suelo y lo que había ahí debajo. Bill saltó hacia Cory, gritando, «¡Deberías haber visto tu cara!», mientras se reía.
Puso una expresión de falso terror, chillando como la víctima de una película de terror. Cory se reía con él, aunque levantó la mano para cubrir sus mejillas enrojecidas, sabiendo que estaba avergonzado. Pero se animó cuando Bill le dio una palmada en el hombro y le enseñó el borde. "Ahora tú", dijo Bill. Esta sería su oportunidad de demostrar su valía. Cory se acercó para tomar su turno, asomándose tímidamente al borde, evaluando el estrecho margen entre la seguridad del saliente y la muerte segura a pocos centímetros más allá. Con voz tímida, soltó un tímido "por la borda". Saltó suavemente a la cornisa. Satisfecho con su aterrizaje, se echó a reír nerviosamente unos segundos, hasta que entró en pánico y quiso que lo subieran. Cory era el niño más pequeño de nuestra clase, e incluso de puntillas, sus manos estaban a unos 15 centímetros por debajo del borde del acantilado. Dependía completamente de nosotros para sobrevivir. Al notar esto, Bill y yo nos acercamos al borde y le dijimos que no lo subiríamos. Nos reímos e intercambiamos miradas como hacen los niños cuando empiezan a experimentar con pequeños actos de crueldad. Por supuesto, al final íbamos a levantarlo, pero había un instinto primario que nos obligaba a ver cuánto tiempo podríamos mantener la broma. Nos rogó que le ayudáramos, extendiendo sus manos hacia nosotros con un fervor desesperado. Bill se dirigió a mí. "¿Qué opinas? ¿Deberíamos dejarlo subir?" Esa es una pregunta difícil. Me rasqué la cabeza y junté las cejas fingiendo estar metido en mis pensamientos. No lo creo. Desde su posición en la cornisa, Cory abrió los ojos. Creo que no sabría si estaba bromeando o no. Esto me emocionó. ¡Auch! Eso es rudo. Guiñó un ojo. Bill hizo una demostración de sacudir la cabeza hacia mí. "Charlie Price, tienes la sangre muy fría". Bill miró a Cory y luego volvió a mirarme a mí. Yo, en cambio, en mi infinita misericordia, digo que deberíamos darle una oportunidad. ¿Qué dices? ¿Deberíamos darle una oportunidad? Le seguí el juego. Tal vez. Bill extendió un brazo hacia Cory, y cuando este fue a cogerlo, lo levantó justo fuera de su alcance. "Eso es demasiado alto", dijo Cory. El miedo que noté antes había vuelto a los ojos de Cory, pero esta vez era más profundo. Quizás, por primera vez en su vida, Cory tenía miedo de verdad. "No puedo llegar". "Tienes que saltar", bromeó Bill, colgando sus dedos, el único salvavidas de Cory, sobre el borde. Los ojos de Cory siguieron cada movimiento de esa mano, calculando las posibilidades de sobrevivir. Cory se colocó debajo de la mano de Bill y saltó hacia arriba, justo cuando sus dedos estaban a punto de cerrarse alrededor de los de Bill. Bill lo agarró de la camisa, lo extendió y se burlaba de Cory con cada intento fallido de subir. Cory empezó a revolverse en búsqueda de una salida, como un animal que intenta escapar de su jaula. Desde el borde del saliente, se inclinó hacia adelante y saltó. Casi lo consigue. Logró agarrarse de la tierra y un poco de la hierba, pero Cory perdió el agarre. Vi el terror que se desplegaba en sus ojos mientras se agitaba en búsqueda de algo a lo que pueda agarrarse. Lo más horrible que escuché fue el grito crudo y violento que soltó al caer. No era nada parecido a su grito cuando Bill lo asustó. Esto era real. Lo que resonó en la ladera del acantilado y resonó en mis oídos fue el sonido del verdadero horror de alguien. Momentos después llegó el sonido de cómo se partieron las ramas y, por último, un golpe sordo del cuerpo de Cory sobre las rocas que estaban abajo. Bill y yo nos quedamos mirando por encima del borde en un silencio aturdido, con miedo incluso de respirar. Intercambiamos miradas, cada uno buscaba confirmar que lo que estábamos viendo era de verdad. Esperamos y escuchamos, rezando, que haya alguna señal de vida abajo, pero todo estaba callado. Bill fue el primero en romper el silencio, hablando de cómo teníamos que hacer un plan. Le dije que deberíamos de decirlo a nuestros padres. ¿Estás bromeando?, Bill dijo. "Me castigaron durante un mes por suspender un examen de matemáticas. Si mis padres se enteran de esto, me matarán. Y si llamamos a la policía, pero no les decimos nuestros nombres para que no puedan averiguar que fuimos nosotros, pueden rastrear las llamadas", se burló. "Y tú fuiste el que dijo que no lo detendrías, así que irás a la cárcel". Pero Bill me cortó. "Esto es un asesinato. Te darán la pena de muerte". Él tenía razón y me di cuenta. Yo maté a Cory. Nosotros lo hicimos. Tú también lo mataste. Lo sabes. Ambos lo matamos. Ambos iremos a la cárcel. Bill parecía estar de acuerdo. "Dame un minuto". Se paseó por el claro, sumido en sus pensamientos. Me senté en la hierba, absorbiendo los últimos rayos de sol de la tarde. No quitaba los ojos del borde del acantilado, esperando por un milagro en el cual Cory volviera a subir. Bill ideó un plan que me aseguró que era infalible. No diríamos nada. Cuando los padres de Cory vinieron a buscarlo, diríamos que habíamos estado jugando en el bosque al otro lado de la ciudad y que él se había ido a casa unas horas antes que nosotros. Nos juramos sobre nuestras propias tumbas que nunca le diríamos a nadie lo que le hicimos a Cory. Fue fácil hacer esa promesa en ese momento, pero fue mucho más difícil mantenerla a la mañana siguiente.
cuando la madre de Cory, con lágrimas en los ojos, se presentó en mi puerta preguntando si sabía lo que le había pasado a su hijo. Seguí el plan por miedo a que me castigaran, pero tenía muchísimas ganas de decirle la verdad, aunque solo fuera para limpiar mi conciencia. No tengo ni idea de dónde está, le dije, manteniendo la mirada baja con la esperanza de que no viera mi evidente culpabilidad. Me dijo que iba a jugar contigo y con Bill, suplicó. Por favor, tienes que saber algo. No, se fue una hora antes que nosotros. Dijo que se iba a casa. ¿Cómo pudo perderse si estabas jugando tan cerca? Señaló hacia el bosque y se me heló la sangre. No estábamos allí, estábamos al otro lado de la ciudad. ¿Cómo sabía ella dónde estábamos? El grito ensordecedor de Cory se repitió en mi mente. ¿Y si lo había oído? No te atrevas a mentirme. Su voz se agitó, saliendo en ráfagas agudas. Cory me dijo que estaban jugando allí. Es un buen chico, no me mentiría. Mis palabras titubearon. Bueno, estuvimos allí, pero luego decidimos bajar al arroyo, así que fuimos al bosque del lado oeste. Se quedó pensando un momento, analizando mis palabras. Esperaba con todo mi ser que me creyera. De acuerdo, asintió en silencio, limpiando las lágrimas perdidas en sus ojos. De acuerdo. Durante las 3 semanas siguientes se llevó a cabo una búsqueda en toda la ciudad que rastreó aquellos bosques. Los bosques equivocados, en búsqueda de cualquier señal de Cory. Una parte de mí esperaba que lo encontraran, hasta que me di cuenta que si Cory seguía vivo, le diría a todos que Bill y yo lo habíamos hecho. Era mejor que estuviera muerto, me dije a mí mismo. Mejor él que yo. Fui reclutado en la búsqueda por mi madre, que me despertó una mañana temprano para decirme que teníamos que ir a buscar a ese chico desaparecido. Cory, ¿es así como dijiste que se llamaba? Asentí con la cabeza. Eran amigos, ¿verdad? Él estaba en mi clase. Satisfechos con mis respuestas, desayunamos rápidamente y nos dirigimos al exterior para reunirnos con algunos de nuestros vecinos. Me pregunté por qué nos reuniríamos tan cerca de nuestra casa cuando los grupos de búsqueda tenían la impresión de que Cory se había perdido en la otra punta de la ciudad. Sin embargo, me deshice de este pensamiento, atribuyéndolo a un elemento más de la larga lista de cosas que los adultos hacen y que no tienen sentido para mí. El grupo del que formaba parte estaba encabezado por un agente de policía. Vi que Bill y sus padres también estaban aquí. Me alegré. Sería más fácil mantener nuestra historia si estábamos los dos juntos. Era difícil fingir que no sabía lo que había pasado. No pude evitar que mis ojos se desviaran hacia el camino que llevaba al acantilado. Aunque nunca dije nada y nadie me preguntó. Me parecía una mentira no decirles que sabía exactamente dónde estaba Cory. Mi corazón se detuvo cuando el oficial comenzó a guiarnos hacia el bosque. El bosque correcto. Estaba aterrorizado. ¿Sabían que Bill y yo estábamos mintiendo? ¿Nos iban a llevar directamente al cuerpo para poder arrestarnos? Bill también lo sintió. Corrió hacia el oficial y llamó su atención. No estábamos jugando allí, protestó, señalando en la dirección opuesta. Estábamos en el lado oeste. El oficial asintió. Lo sé, hijo, pero no hemos encontrado nada por allí. Solo queremos estar absolutamente seguros de que hemos buscado en todas partes. Empezamos a bajar por un camino que nunca había utilizado, por el declive del terreno. Intuí que nos acercábamos a la base del acantilado. No era el calor que me hacía sudar a medida que nos acercábamos más y más, era el miedo. Todos se tomaron su tiempo para buscar cuando el terreno se niveló. El bosque no era tan denso aquí, pero todavía había muchos lugares en los que podría caber un niño pequeño como Cory. Yo hice mi parte, volteé algunos troncos, revisé detrás de cada árbol, llamando intermitentemente su nombre al igual que todos los demás. Mis peores temores estaban a punto de hacerse realidad cuando el grupo empezó a acercarse al acantilado. Busqué a Bill, esperando que supiera qué hacer, pero había desaparecido. Miré a mi alrededor, pero no estaba en ninguna parte. Tal vez estaba solo, tal vez podría tropezar para ganar tiempo. Podría fingir un esguince de tobillo y así podrían suspender todo por ahí. Mientras buscaba la roca perfecta para tropezar, la voz de Bill atravesó los árboles. ¡Aquí!, gritó. Todavía no podía verlo, pero su voz venía de lo suficientemente lejos detrás de nosotros como para que pudiera alejar a todos del acantilado por un tiempo. El agente de policía se puso en marcha hacia el sonido de su voz y el grupo le siguió. El sonido de las ramas al romperse se hizo más fuerte y entonces vi a Bill corriendo entre los árboles, llevando algo entre las manos. Sin aliento se inclinó, con las manos en las rodillas para recuperar el aliento. Inmediatamente me di cuenta de que algo era diferente. Su camisa a cuadros estaba ahora abotonada. Entonces vi que sostenía... «Esta es la camisa de Cory». Le entregó a la gente un trozo de tela embarrada, los restos mutilados de la camiseta blanca que Bill había llevado minutos antes. Probablemente todavía estaba caliente. Bill debió de arrastrarla por la suciedad para que pareciera que había estado allí durante días, y la rompió para disimular el hecho de que
le hubiera quedado demasiado grande a Cory. El agente me preguntó a mí para corroborar la historia. Bill me lanzó una mirada que me advertía que debía seguirle la corriente. Lo inspeccioné por un momento y le dije sí, eso es lo que llevaba. Suspiré con un alivio cuando el oficial le indicó a Bill que le mostrara dónde había encontrado la camisa. Bill condujo al grupo lejos del acantilado. Me impresionó su rapidez mental y agradecí que no tuviéramos que depender de mi plan. No sé cómo se le ocurrieron estas ideas a Bill. No solo puso una buena distancia entre nosotros y el cuerpo de Cory, sino que incluso rompió algunas ramas y colocó trozos sueltos de la camiseta sobre ellas, creando la ilusión del rastro de Cory, que convenientemente conducía en la dirección opuesta a la que realmente estaba. La búsqueda se prolongó durante semanas, pero sabía que era inútil. Estaba seguro de que Cory había muerto, pero pocos días después de lo ocurrido, lo vi de pie en medio de la calle, frente a mi casa. Al inicio pensé que tal vez había vuelto, hasta que vi que un coche lo atravesó y él seguía de pie. Con precaución salí y me acerqué a él. ¿Cory?, susurré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie estaba fuera para verme hablando con un chico muerto. No contestó, pero me miró como si me hubiera escuchado. Parecía tan real. No como los fantasmas de las viejas películas que mi hermano mayor y yo veíamos a menudo cuando nuestros padres se iban a la cama. Los fantasmas que estaban mortalmente pálidos, casi transparentes, gemían, lloraban y hacían sonar cadenas. Cory era el mismo de siempre. Extendí una mano hacia él. Tenía que ver si era sólido, pero justo antes de que las puntas de mis dedos pudieran rozar su hombro, se dio la vuelta y se alejó corriendo. Se detuvo entre los árboles torcidos que custodiaban el camino que conducía al acantilado para ver si le seguía. No me había movido y, por mucho que quisiera seguirle, no me atrevía a volver a la escena del crimen. No podía soportar estar tan cerca de su cuerpo, sabiendo que era tan fácil llegar a él cuando innumerables grupos de búsqueda habían pasado incontables horas buscándolo a pocos kilómetros de distancia. Una vez que Cory vio que no iba a ir con él, se fue corriendo, desapareciendo entre el espeso follaje de verano. Podría haberme quedado ahí toda la tarde tratando de averiguar si el Cory que había visto era real o si me estaba volviendo loco. Gracias a la bocina de un coche, volví en sí y corrí hacia mi casa. Desde ese momento no me libré de Cory. Cada noche desde entonces, él infectaba todos mis sueños como un cáncer, una manifestación de la oscuridad que había estado creciendo dentro de mí desde aquel día que había venido a construir mi infierno personal. Ni siquiera en mis sueños me hablaba el pequeño Cory muerto, pero sabía lo que quería decir. Te pudrirás en el infierno por esto, debió pensar. Si fuera real, te mataría como me mataste a mí. Todas las noches se rompía ante mis ojos, como sé que seguramente su cuerpo se deshizo al caer sobre las rocas ese día. Los huesos se rompían y volvían a juntarse torcidos para formar miembros como cuerdas en nudos. Se deslizaba por mi cama hasta quedar enfrente de mí y yo le pedía perdón. Lo siento mucho, no era mi intención. Iba a levantarte, lo juro. La ira que arde detrás de sus ojos me dicen que no es suficiente. No lo sabía, nos estábamos divirtiendo. No creí que te fueras a caer. En ese momento se despegaba de mí y empezaba a pasear por mi habitación, con el golpeteo hueco del paso irregular de sus piernas rotas, como un metrónomo que contaba los frenéticos latidos de mi corazón. La parte más inquietante de estos sueños ocurría justo antes de que me despertara. Cory se paraba junto a mi cama y me agarraba del brazo. Aunque intentaba apartarlo de mí, no podía librarme de su agarre. Sus dedos helados me sujetaban el brazo. Sentí el escozor de su uña dentada arrastrándose por mi antebrazo, cortando 5 líneas sangrientas en mi piel. Había desesperación en sus ojos, como si esperara que entendiera el significado que había detrás de ellos. Sabía que intentaba enviarme un mensaje, pero no podía averiguar cuál era. Siempre me despertaba con frío la mañana siguiente y con la sensación de que estaba cada vez más cerca de algún tipo de retribución cósmica por lo que le había hecho. Cuando la balanza se inclinaba, el universo tenía formas de enderezarse, y me imaginé que yo debía estar muy arriba en la lista. La búsqueda de Cory se prolongó durante los meses siguientes mientras seguía desaparecido. Era demasiado triste para todos seguir buscando cuando siempre se encontraban con las manos vacías. En noviembre abandonaron por completo la búsqueda y se resignaron a asumir lo peor. Su familia celebró un servicio fúnebre en la iglesia. Bill y yo intercambiamos miradas cómplices, pero no nos permitimos acercarnos el uno al otro, reafirmando inconscientemente nuestro pacto. En el altar, la madre de Cory lloró sobre el pequeño ataúd que sería enterrado vacío, bautizando su vida posterior con sus lágrimas. La caja era inquietantemente pequeña y su visión dirigió mi mente hacia cosas perturbadoras como por ejemplo, ¿cómo meten ahí a alguien? ¿Es posible que un niño tan pequeño muera? Y cuando yo me vaya, ¿será en una caja como esa? En ese momento me di cuenta de
porque Cory seguía atormentándome. Toda la tristeza y la incertidumbre que había dejado tras su muerte lo habían vuelto inquieto, y como no podía dormir, venía a atormentarme. No lloré en el funeral. Creo que mis padres querían que lo hiciera porque no dejaban de asegurarme que estaba bien. Era natural. Sí, lloraba, pero me negaba a permitirme llorar porque si lo hacía, significaría que yo era culpable. Nunca lloré por Cory, porque pensé que si no lo hacía, tal vez no había sucedido de verdad. En cambio, lloré indirectamente a través de la culpa de lo que yo había hecho y el miedo que me obligaba a enterrarlo. La ciudad siguió adelante, convirtiendo a Cory en un recuerdo lejano, pero trágico. Otro de los miles de niños desaparecidos que nunca se encuentran. Parecía que nuestro secreto estaba a salvo, pero el peso de lo que habíamos hecho tensaba nuestra amistad. No importaba lo que hiciéramos, Cory era lo único que teníamos en mente. Yo no quería hablar de ello, pero durante las primeras semanas, lo único que hacía Bill era hablar de ello. Tal vez era su intento de aliviar su propia culpa. Hablaba de Cory como una vieja leyenda, transmitida de generación en generación. Contaba la historia como un extraño. Bill hablaba tanto de él que al final sonaba como algo que no le hubiera ocurrido a él, sino como si fuera algo de lo que hubiera escuchado hablar. Bill podía compartir la historia entre nosotros como un chisme que había recogido en el patio de recreo. En varias ocasiones me provocó feos ataques de ira, hasta que un día le dije que si volvía a decirme el nombre de Cory, él iba a recoger sus propios dientes. Esa fue la última vez que habló de ese verano durante mucho tiempo. Bill y yo nos distanciamos durante los años siguientes. A pesar de nuestros esfuerzos, nos resultaba demasiado doloroso estar cerca el uno del otro. Pasarían muchos años antes de que tuviéramos un encuentro propiamente dicho, si es que se puede llamar así, claro. Volví a casa después de la universidad y apenas unos días después me invitaron al funeral de Bill. Por lo que había oído, se había suicidado. Aunque no había hablado con él en años, estaba absolutamente devastado. Desde que nos conocimos en el jardín de infancia, lo consideré mi mejor amigo. Tenía un aura que me atraía, siempre fue el centro de la atención, pero no de forma arrogante. Simplemente siempre estaba haciendo algo que valía la pena mirar. No pude evitar preguntarme por qué lo hizo. ¿Tenía algo que ver con Cory? Toda la experiencia lo cambió, aunque rara vez lo mostraba. Podía ver que su culpa lo había herido. Me sentía horrible al pensar en eso, porque eso significaría que era responsable no de una muerte, sino de dos. Solo una vez me habló de Cory después de ese verano, en el instituto. Me acorraló en el almuerzo y dijo que tenía que hablar conmigo. Me arrastró hacia el baño de hombres vacío, fuera de la cafetería, y cerró la puerta. Sus ojos estaban desorbitados. Todo su cuerpo se agitaba con energía nerviosa. ¡No está ahí! ¿Qué? ¿Quién? ¿No está dónde? Aunque no había nadie a su alrededor para escuchar, Bill bajó la voz. ¡Cory! No está ahí. Se ha ido. ¿De qué diablos estás hablando? Me estremecí ante su sola mención. Su nombre era como una maldición, un antiguo encantamiento que, al pronunciarlo, provocaba un mal indecible. Mira, he estado teniendo estos sueños. Bill se apartó el pelo de sus ojos y aspiró profundamente. Es el mismo cada vez. Estoy en el bosque donde solíamos jugar, pero esta vez estoy en el fondo del acantilado. Está oscuro y siento que algo me observa. No importa hacia dónde intente ir, porque cada vez que me doy vuelta sigo mirando el acantilado. Así que camino hacia adelante y justo cuando los árboles están a punto de separarse y estoy seguro de que voy a ver su cuerpo, me despierto. ¿Y estás solo en el sueño? Pregunté, pensando en el mío, preguntándome si Bill también ve a Cory. Consideré preguntarle, pero lo pensé mejor. Aunque uno de nosotros se volviera loco era suficiente. Sí, pero ese no es el punto. Desechó mi pregunta. Ayer volví, tenía que saberlo, y cuando llegué a la base del acantilado no había nada. También miré por todas partes. Su mano dibujó un mapa en el aire entre nosotros, zigzagueando entre los árboles hasta que se detuvo bruscamente. Hay un montón de árboles alrededor, pero luego hay un claro en la base. No hay ningún lugar en el que pudiera esconderse. ¿Y? Sonaba tranquilo, pero por dentro me sentía tan agitado como parecía Bill. ¿Cómo es posible que no esté allí? ¿Tal vez Bill no buscó lo suficiente? ¿Tal vez se le escapó a un punto? ¿Tal vez ya está descompuesto? Traté de consolarme, pero sabía que no era cierto. ¿Y? Dijo enojado. Entonces, ¿dónde está el maldito cuerpo, Charlie? No lo sé. Me encogí de hombros, me estaba irritando. ¿Por qué no podía dejarlo pasar? Guardárselo para sí mismo como yo lo había hecho. Y le dije, lleva años ahí afuera. Hay coyotes por todo el bosque. Tal vez alguno se lo comió. Bill lo negó. ¿Dónde crees que fue, Levanté la voz, sin importarme quién pudiera oírlo. Estaba furioso con él por traer todos esos recuerdos. Solamente quería olvidar lo que sucedió. Quería seguir adelante. Debió caer 30 metros. Uno no se levanta como si nada y se aleja de eso. Tú... Bill había empezado a llorar, enterrando su cara entre sus manos. Vi la escena en el espejo. Los hombros de Bill agitados entre sollozos y yo tan
enfadado que toda mi cara se había puesto roja. De pie junto a él, respiré hondo y me recompuse. Suavizando mi tono y forzando mi mirada furiosa, le di un abrazo. Cuando me solté, mantuve una mano firme en su hombro y lo miré fijamente. Bill, él está muerto. Cory está muerto. No, seguía negándolo con la cabeza. No, todavía está vivo. Está allá afuera y un día vendrá a buscarnos. Nos va a matar, lo sé. Eso parece una locura, le dije. La verdad es que no. Había dejado de llorar, pero no se había limpiado las lágrimas que le salpicaban la cara. Quiero decir, ¿no lo harías? Si todo esto te pasara, ¿no querrías vengarte? Lo haría. Y sabía que el Cory de mis sueños también quería algo. No importa lo que quiera. Él está muerto y no puede hacer nada al respecto. Bill abrió la boca para protestar, pero lo detuve. Tengo clase, le dije. Abrí la puerta, me colgué la mochila en el hombro y lo dejé allí. No miré atrás. Este recuerdo me persiguió en el funeral. Golpeaba el interior de mi cráneo mientras me acercaba al ataúd de Bill para presentar mis respetos. No podía creer que esto estuviera ocurriendo. Apoyé mi mano en la tapa púlida. Estaba cerrada. Me recordaba el ataúd vacío de Cory. Y una parte de mí se preguntaba qué habría dentro de este. No está ahí. Repetí una y otra vez. Y la imagen de Cory cayendo jugaba contra la parte posterior de mis párpados. Matamos a un niño pequeño. Solo quería ser nuestro amigo y lo dejamos solo para que se pudriera. Durante todos estos años nunca se lo dijimos a nadie. Sus pobres padres nunca se enteraron. Me los imaginé despiertos hasta tarde preocupándose por él. Ese pequeño parpadeo de pánico y esperanza cada vez sonaba en el teléfono. Y la decepción cuando la voz al otro lado seguía sin saber qué había pasado con Cory. Me preguntaba si dejaban las luces encendidas del porche, esperando a que su hijo los viera y volviera a casa. Un pensamiento enfermizo parpadeó en mi mente. ¿Bill me odiaba? ¿Estaba resentido conmigo por no haberle creído? ¿Por no haber sido un buen amigo? ¿Por no haberle tendido una mano, aunque sabía que la culpa lo comía vivo? ¿Y si Cory no era la razón por la que Bill se había volado los sesos? ¿Y si era yo? Estaba aturdido conduciendo a casa después del funeral de Bill. Las calles de mi infancia que había recorrido cientos de veces me parecían extrañas. Me sentía como un extraño entrando en la vida de otra persona. Nada era real hasta que vi aquellos bosques. Detuve el coche en medio de la calle frente a la casa en la que crecí, estremecido por la visión de los dos árboles que marcaban la entrada al camino que llevaba al acantilado. La culpa que había estado alimentando desde aquel verano estalló en lenguas de fuego perverso. Me enfurecí, golpeando los puños contra el volante y maldiciéndome de lo que había sucedido todos aquellos años. Odiaba aquellos bosques, odiaba ese estúpido juego, odiaba este pueblo. Odiaba a Bill por haberse suicidado, odiaba a Cory por haber caído, y me odiaba a mí mismo porque todo había sido culpa mía. Llegará un día en el que deba reconciliar lo que he hecho con quien quiera que lleve la cuenta, y no estoy preparado. Dudo que alguna vez lo esté. ¿Cómo puedo mirar a alguien o a algo a los ojos y decir lo que le hice al pequeño Cory aquella tarde de verano? ¿Quién me perdonará alguna vez? ¿Puedo perdonarme a mí mismo? ¿Debería incluso pedir clemencia? Cuando levanté la cabeza y miré por el parabrisas, vi a Cory de pie en la calle, como cuando era un niño. Me sorprendió verlo de día, comprobar lo pequeño que era en realidad. Todavía era un niño. Yo había crecido. Él también debería de haberlo hecho. Salí del coche y me acerqué a él. Me puse de rodillas a la altura de sus ojos y le supliqué: ¿qué quieres de mí? Al igual que todos esos años, se dirigió al bosque. Esta vez lo seguí. Me llevó al borde del acantilado, como había sospechado que haría. Todo mi cuerpo se estremeció cuando los recuerdos de mi niñez volvieron a aparecer. Eran tan reales que parecía que revivía cada uno de ellos al pasar por mi mente. Lo siento, le dije al sol del atardecer mientras vigilaba mi miseria. Lo siento, le dije a la tierra que estaba más abajo. Lo siento, le dije a Cory, que estaba ahí abajo en alguna parte. El fantasma de Cory me indicó un camino oculto que nunca antes había visto. Lo seguí por el camino durante lo que me pareció una eternidad. Pronto me di cuenta de que conducía a la base del acantilado. Me molestó lo que me iba a hacer ver, pero lo seguí de todos modos porque sentía que se lo debía. Me acordé del viaje de Bill y me pregunté si a mí también me llevaría a nada. Cuando llegamos a la base del acantilado miré a mi alrededor. Allí no había nada. Al inclinar el cuello hacia arriba, vi el lugar desde el que había caído, pero no había rastro de él ahí abajo. ¿Dónde podría haber ido? Busqué por todo el claro y seguí sin encontrarlo. ¿Tenía razón Bill? Tenía que haber aterrizado aquí, pero no había nada más que un conjunto de rocas y árboles. Sabía que tendría que volver pronto. Estaba oscureciendo, pero momentos antes de darme la vuelta para irme,
lo vi. El fantasma de Cory se paró junto a una pequeña abertura en la base del acantilado. Lo que encontré dentro superó todos mis peores temores. A mis pies yacía lo que quedaba de Cory. El esqueleto estaba acurrucado en posición fetal, acunando 2 piernas muy rotas. Junto a su cabeza se podían ver 5 marcas talladas en una piedra. Había sobrevivido milagrosamente a la caída y se había metido en este agujero donde nunca lo encontraron, porque les dijimos a nuestros padres que estábamos jugando en el bosque al otro lado del barrio. Él estuvo 5 días aquí, con frío, solo y asustado, esperando a que alguien pudiera salvarlo. Y habría sido así si Bill y yo hubiéramos traído al grupo de búsqueda en vez de llevarlo por la dirección equivocada. 5 días en los que no tomó ni comió nada. 5 días en los que no pudo moverse por sus piernas rotas. 5 días que había sufrido por mi culpa. Cory me miró como preguntando: ¿ahora entiendes qué es lo que has hecho? Lo hice y lloré. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor no te olvides compartirlo con tus conocidos y amigos, darle al me gusta y suscribirte, para así no perderte ninguno de mis próximos videos.